Estimados amigos, vamos con este tema que ha generado todo un escándalo con Guadalupe Correa. Guadalupe Correa es profesora de George Mason University allá en los Estados Unidos y seguimos de cerca ahí su participación, un artículo que escribió y su participación en las redes sociales con una postura sobre la cual ahora le vamos a preguntar. Guadalupe Correa, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes en la octava. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. Bueno, tú te pusiste a investigar sobre este tema y te fuiste a fuentes originales de un periodista investigador y encontraste cosas que has plasmado incluso en un artículo. ¿Cuál es ahora tu postura con todo lo que se ha generado hasta antes de entrar al programa? ¿Ante qué estamos? Porque hay una avalancha de gran polémica. ¿Cómo le entramos al tema? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Claro que sí, Rubén. Mira, el tema es muy importante para nuestro país. Yo he estado investigando de alguna forma cuando se dio toda esta discusión sobre los fideicomisos y desde antes el periodista Ricardo Banderas para Proyecto Poder hizo una excelente investigación que tiene que ver con la filtración de Mexico Leaks y con el análisis de 700 documentos relacionados al tema del Foro Consultivo para la Ciencia y la Tecnología y un análisis muy puntual. Es un estudio que está por 5 partes, la mafia de la ciencia, y habla desde antes de la discusión de los fideicomisos. Es una investigación independiente de una compañía independiente de medios sobre los actos de corrupción, sobre el gasto del CONACYT y cómo el CONACYT avala con dinero, millones de dólares, más de 200 millones de dólares en recursos que se dan al foro consultivo, y este gasto en el foro consultivo, él analiza todos estos documentos, se realizan en gastos superfluos, gasto corriente, cenas, comidas, cenas, viajes, inclusive la compra de una casa en Coyoacán, más aparte, porque esto solamente no es lo único, aparte el gasto estudios que financian el CONACYT para beneficiar empresas del sector minero, empresas del sector de los agrotóxicos, de Monsanto, Grupo México, y cómo está vinculados estos recursos, este foro consultivo, con políticos corruptos, haciendo todo un andamiaje para proteger intereses del sector privado. Entonces, realmente, de lo que estamos hablando, sí es de un mal manejo de recursos, que es una investigación independiente con hechos fehacientes. Hay que revisar este análisis de la mafia de la ciencia, que todavía va a tener otras partes, porque también se va a vincular a, por ejemplo, instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional en las administraciones pasadas, la construcción de un observatorio que no ha servido de nada y la vinculación de los directivos del foro. Y tendríamos que ver qué pasa con Enrique Cabrero cuando él era la cabeza del CONACYT, y vemos la defensa de Enrique Cabrero o la defensa por parte de muchos grupos en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, mezclando peras con manzanas, hablando de una persecución a la comunidad científica cuando estamos hablando de hechos muy puntuales con evidencias. Creo que la comunidad científica no está siendo representada como alegan los que están atacando la Cuarta Transformación, y están representando una realidad tergiversada. Fíjate que sí me ha llamado la atención ese punto, porque, por ejemplo, si se acusara a algún periodista de corrupción o a 20, 31 periodistas de corrupción, pues no es una investigación en contra de los periodistas, es una investigación en contra de 31 periodistas. Entonces me llama la atención, ¿tú por qué crees que alguien con el peso que tiene la UNAM, como Enrique Graue, haya dicho que esta acusación es inconcebible? Bueno, esta acusación de Enrique Graue ha sido repetida por otros actores que tienen probablemente una animadversión o algún tinte político, porque si realmente se quisiera hacer una defensa de lo que está sucediendo, creo que nos tendríamos que remitir a las pruebas. Esta investigación de la mafia de la ciencia, los hechos hablan por sí mismos, y de alguna forma no es una persecución a toda la comunidad. Yo y muchos de los mexicanos que realmente han tenido un trabajo dentro del sistema de investigadores en la ciencia y la tecnología en México, no los representa este grupo que a luces es impresionante esta investigación. Además de que
no todo está dicho, ¿no? Se va a proceder a una investigación, se van a presentar las pruebas, pero ya hay bastantes pruebas que vinculan a estas personas de forma alegada a actos de corrupción. Y para eso está la justicia y para eso hay un proceso, se tiene que integrar un expediente. Me parece muy manipulador de alguna forma que algunas personalidades contrarias a la Cuarta Transformación estén vinculando este hecho al hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación está en contra de la comunidad científica de muchas maneras. Y no, no es la primera, la primera vez con todo esto de las cátedras CONACYT, con los fideicomisos. Se hacen acusaciones que van más allá de la realidad y que no están presentando la realidad como tal. No sé en realidad lo que tenga el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero bueno, también aquí parecería ser que hay una vinculación con algunas de las personas que estuvieron a cargo del CONACYT en administraciones pasadas. Sabemos que Enrique Cabrero, que ha estado fuertemente cuestionado y que ha sido pues defendido por personas que estuvieron en la institución también que él dirigía, que es el CIDE, están en una defensa que parecería no estar directamente relacionada con la verdad y que está manipulada, y habría que ver cuáles son esas intenciones que no solamente el rector de la UNAM tiene, sino que otras figuras, y algunas de ellas, por ejemplo, veo muchos de los columnistas que han estado constantemente, consistentemente atacando al gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, estoy hablando con Guadalupe Correa, profesora de George Mason University, sobre este tema tan polémico. Fíjate que dentro de las columnas que leí hoy, leí en El Milenio la de Ricardo Rafael. Y Ricardo Rafael dice, es que es una exageración. O sea, él no niega que pueda haber algo como acusar de robo o de algo, pero dice, pero acusar de crimen organizado ya es equiparable al terrorismo, etcétera. Y él dice como que se les pasó y se fueron, digamos, a la bomba nuclear. Algo así dice Ricardo Rafael. ¿Qué opinas de esa postura un poco más matizada, pero diciendo que hay una exageración? Bueno, de acuerdo, yo no soy experta en los temas legales, pero de acuerdo a la definición de delincuencia organizada, cuando 3 o más personas se asocian para delinquir, pues estamos extendiendo la definición, pero es una definición legal y es una definición común y corriente. Vamos a ver, en realidad no se ha decidido nada en este momento, ¿no? Podría ser para algunos una exageración, una desproporción, pero de verdad, por el monto, por el tipo de delitos, pues sí, cabe en estas categorías. Y así se hace, ¿no? Que sea una desproporción o no. Creo que eso se va a decidir mientras se integran los expedientes y mientras se investiga y se pone a juicio esto. El sistema de justicia sí funciona y las partes acusadas tienen que presentar su defensa. Pero hoy por hoy, de acuerdo a lo que sabemos con estos documentos, esta filtración a través de MexicoLeaks y esta investigación, la mafia de la ciencia, pues tenemos mucho material para pensar que este grupo de académicos, que este grupo de científicos, que no necesariamente están representándonos, que no nos están representando, porque puede ser uno, un deportista corrupto, un científico corrupto, un cantante o un artista corrupto, y esto no representa al gremio. Oye, una última pregunta. Esta casa de Coyoacán, comprada por 17 millones de pesos, ¿con qué finalidad? Y aparte, tú escribiste en tu artículo que no se pudo documentar el origen del dinero. Exactamente, no se pudo documentar el origen del dinero, como no se han podido documentar muchos de los gastos que se ejercieron por parte del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, que es una organización, es una AC, realmente no estamos hablando del CONACYT. El CONACYT dirigió recursos a esta AC. No sabemos el destino ni el origen de los recursos para la compra de esta casa. Ninguno de las directivos del Foro Consultivo supo decir, de acuerdo a esta investigación, de dónde y para dónde vinieron estos recursos, ¿no? Entonces hay mucho que seguir investigando. En realidad no es la última palabra y creo que es poco ético, poco razonable lo que está pasando y se está politizando un tema con tintes
que no tienen que ver realmente con los hechos, con las evidencias. Y lo que vamos a ver realmente, estas personas son acusadas, pero en este momento habría que hacer la investigación. Todavía no hay ninguna decisión al respecto. Habría que hacer la investigación y habría que deslindar responsabilidades, ¿no? Porque quizás no todo el conjunto de las personas están involucradas en caso de que fueran responsables y culpables. Guadalupe Correa, profesora de George Mason University, te agradezco muchísimo tu participación, como siempre, en este espacio. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a tener más adelante otro punto de vista.